Mitos de la Salud continúa dialogando sobre vulvovaginitis premenárquica. En el programa anterior, nuestra invitada nos explicó que esta enfermedad consiste en la inflamación de la vulva y la vagina en niñas entre los 2 y 8 años, la cual es motivo de consulta frecuente en la especialidad de ginecología infanto-juvenil. Las niñas premenárquicas resultan más susceptibles a padecerlas debido a su anatomía y a que poseen bajos niveles de estrógenos. Este padecimiento provoca picazón, enrojecimiento y molestias que afectan la calidad de vida de nuestras niñas. Por eso la importancia de abordarla, además porque en algunos casos constituye síntoma de un problema mayor. Pero ¿cómo podemos prevenir y tratar la vulvovaginitis premenárquica? ¿Serán efectivos los remedios caseros? Hoy en Mitos de la Salud continuamos dialogando sobre vulvovaginitis premenárquica con Vivian García y una voz autorizada de la ginecología y obstetricia en Cuba. Gracias, Giancarlo, por tu presentación. Bienvenidos, amigos, una vez más a Mitos de la Salud, un espacio donde se dan la mano, mente y corazón. Mi nombre es Iris Torres y hoy, en sustitución de mi colega Vivian García, tengo el placer de acompañarles durante estos casi 45 minutos de televisión y además tengo el gusto doble de hacerlo acompañada de una amiga muy querida. Me estoy refiriendo a la doctora María de la Caridad Osorio Mora, quien es especialista de segundo grado en ginecología y obstetricia, por supuesto toda una voz autorizada para ofrecer información valiosa a las familias con respecto a cómo enrumbar adecuadamente la salud sexual y reproductiva de sus hijas. Merita, como le digo yo cariñosamente, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes y como siempre, un honor para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias por llegar, Merita. Este programa viene a ser la segunda parte de lo que iniciábamos la semana anterior con este tema de la vulvovaginitis premenárquica. Yo te propongo entonces que iniciemos haciendo un recordatorio sobre el tema en sentido general. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo de esta enfermedad? Bien, como habíamos hablado en el programa anterior, habíamos tocado diferentes causas. Entre ellas, para hablar de premenarquia, ya habían hecho una introducción, es antes de haber tenido su primera menstruación, donde hay un déficit de estrógeno, por eso se tiene aproximadamente hasta alrededor de los 8 o 9 años de edad, cuando es antes de la menstruación, pero pudiera ser posterior a estas edades. Ahora, en segundo lugar, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Que habíamos dicho que habían causas de la vulvovaginitis que eran totalmente inespecíficas. Dentro de ellas abordamos ese día las alteraciones químicas, otros cuerpos extraños incluso que podían estar a este nivel. Cuestiones de higiene, donde hablábamos que justamente el problema mayor de la higiene es el exceso del aseo. Así es. Y habíamos hablado de otras causas secundarias donde estaban dentro del abuso sexual, que hicieron algunas preguntas y bueno, querían tocar algún tema y por supuesto no se podían quedar todas las que son secundarias a infecciones microbianas en cualquier parte del organismo, pero la más frecuente es la infección secundaria al oxioro. Hay una idea que yo creo que es muy común y es esa que nos hace pensar que el tema de las infecciones vaginales o de cualquier enfermedad en esta zona es solo cosa de adultas y pues nos estamos dando cuenta de que evidentemente no. Y en ese sentido pues viene a verse este tema que usted decía, Mérita, sobre lo que comentaban nuestros televidentes la semana anterior, la posibilidad de asociar una vulvovaginitis premenárquica con el abuso sexual. ¿Cuán frecuente es esta asociación y qué otros elementos podríamos tomar en cuenta para descartar o no la ocurrencia de un abuso sexual? Bien, afortunadamente no es lo más frecuente, eso es lo primero, pero sí es importante que el número que debía de existir respecto al abuso sería el 0, o sea, no abuso. Pero sí hemos encontrado varios pacientes con vulvovaginitis, mucho más frecuente de lo que a veces no somos capaces de imaginar, que tienen una vulvovaginitis secundaria a una infección de transmisión sexual. Y, por supuesto, en estas edades está relacionada con un abuso. ¿Dónde está la preocupación mayor? Y como bien decías, de los síntomas. Yo quisiera tocar, un poco profundizar en este tema en dos vertientes. O sea, una son los síntomas locales, que es la vulvovaginitis, que generalmente cuando es en el caso de una blenorragia es mucho más fácil, porque perfecto viene con una secreción purulenta que realmente asusta a mamá, papá, al cuidador y viene fácilmente a consulta. Pero hemos tenido pacientes que no tienen una vulvovaginitis como tal o ha pasado de manera subclínica
porque verdaderamente no ha tenido un rico número de síntomas, exacto, como por ejemplo el flujo. Una sintomatología de baja. esa sintomatología con menos cantidad de síntomas, pues entonces mamá, bueno, no, debe ser por esto, debe ser por aquello, o sea, empezamos a pensar que si manchó el bloomer es porque es el pipi o por otras razones, y que sí han tenido presencia incluso de condilomas también. Por eso a veces no tienen esa rica sintomatología del flujo. Yo digo rica, ay Dios mío, sé que estoy hablando para mi población, que le digo rica en el sentido una sintomatología abundante, que es abundante, claro, que es fácil de diagnosticar y que por supuesto enseguida nos damos cuenta y acudimos al médico. Lo que nos preocupa es cuando no es tan florida, porque por ejemplo hemos tenido casos de condilomatosis en niñas pequeñas, y cuando posteriormente la examinamos, pues sí notamos que tiene una infección vaginal, o sea, una vulvovaginitis, pero la causa a veces por la que llegó fue por una pequeña verruguita, ¿ya? Entonces, esas son las características fundamentales. Ahora, esa es la vertiente clínica, pero yo insisto en que para hablar de abuso hay que pensar un poco en la vertiente psicológica. Por supuesto. Porque ¿qué síntomas da? El detalle es ese. Que yo insistía y vuelvo a retomar. A veces el mayor, o sea, el violador, en este caso, porque es el abusador, claro, es la persona que está más próxima, dolorosamente. Y entonces cuando esto ocurre, pueden ocurrir dos cosas. Uno, o un exceso de rechazo hacia esa persona, o por el contrario, aproximación. Recuerdo ahora, de repente, una princesa, como siempre, a mis queridos televidentes, siempre hablo con sujetos omitidos, pero es necesario que la población conozca de estos temas. El ejemplo, por supuesto. Y por supuesto tocamos temas que por supuesto no manejaremos jamás públicamente, pero que sí pueden darse el caso. Recuerdo una princesa que tenía relación con el abuelo, pero la princesa siempre protegía al abuelo. Mamá sufrió muchísimo porque conocer todas las características y toda esta situación a partir de que es su padre, créame que estuvo pasando por una situación muy difícil. Y lo que tenía la presentación en este caso fue más bien aproximación extrema al abuelo, porque no estamos hablando de los abusadores, que nos hacemos a la idea, es aquel que anda por la calle, que la tomó. No, estamos hablando de ese abusador que tiene tiempo, que es el que le dedica, es el que le da el caramelo, es el que la complace en todo. Y que en muchos casos de hecho no llega ni a ejercer la violencia. El detalle es ese, que muchas veces, recuerdo ahora otra princesa, que desde los 5 años hasta los 11 años que acude a la consulta por un trastorno menstrual, y en el interrogatorio fue que conocí que el tío, donde visitaba todos los fines de semana, tenía y era todo un profesional. Vamos a partir de ahí, o sea que no nos hagamos la idea de que es una persona de bajo nivel, no, estoy hablando de un profesional. Y desde los 5 años de edad, pues tenía cunilingo. Cunilingo, para hablar a nuestra población, es el juego sexual oral con los genitales. Por tanto, la princesa también era virgen. Y no hay una penetración, pero eso le era agradable. Por tanto, ella siempre lo protegió hasta ese momento, que acude por otras razones y que, bueno, encontramos. Por tanto, no es que me quiero apartar de la vulvovaginitis, pero bueno, sí, esta misma nunca tuvo un proceso de una infección vaginal, pero sí era abusada. Y estamos llamando a los televidentes que justamente es un tema delicado, que afortunadamente tenemos un código que vamos a defender de la niñez y la juventud, que tenemos también desde el año 22 todo el código de la familia que toca esos temas, nuestra constitución, pero a veces aún en estos tiempos y con todos estos elementos tan positivos desde el punto de vista social y político que tiene nuestro país para defender a niñas y jóvenes, dolorosamente aún tenemos padres que ante esta situación prefieren no acusar, no informar, y lo único que estamos haciendo es victimizando
por la eternidad a pacientes. Para cerrar esta parte, voy a decirles simplemente que tuve una paciente que era estudiante de psicología. Wow. ¿Ya? Bien, y cuando profundizo en las alteraciones que tenía, ya hoy es una adulta, esa princesa, con todas las herramientas psicológicas que tenía, con todas, porque afortunadamente, además de haber sido una persona muy inteligente, era una profesional que se había dedicado a este tema de la psicología. Aún en la adultez sigue con un trauma psicológico y con una dificultad de la vida sexual. Por tanto, cada vez que veamos y tengamos una sospecha, por favor, acérquense al médico, soliciten siempre una interconsulta y no necesariamente eso requiere pensar que estamos agrediendo al familiar. Es simplemente cuidar y proteger la niñez. Me pregunto, ¿hay diferencias, doctora, para ejercer el tratamiento a una vulvovaginitis premenárquica cuando está así fundamentada, cuando su causa reside en un abuso sexual, a cuando no? Bien, yo les explicaba que cuando hay una vulvovaginitis por una infección de transmisión sexual, obviamente nosotros incluso enviamos los resultados al IPK. Nunca damos un diagnóstico por el simple examen físico, ni siquiera corroborado por el complementario. Simplemente se confirma a nivel de IPK. O sea, eso para nosotros es así. Yo por eso en el evento anterior, o sea, la semana pasada, comentaba y extendía la felicitación al equipo de microbiología, también al de psicología, de salud mental, que son realmente un equipazo que maneja con toda la ética, y por eso a veces se piensa que no existen estos casos, y no, es que se maneja con toda la ética del mundo, y bueno, por eso es necesario que nuestra población lo conozca. Y que dicha que contemos con profesionales así, Merita. ¿Los baños de asiento con manzanilla curan o no curan la vulvovaginitis premenárquica? Ese es el mito que vamos a desentrañar hoy en nuestro espacio. Yo le propongo ahora que hagamos una pausa y nos vayamos a exteriores. Allá se encuentra Giancarlos para conversar con varias personas de nuestra ciudad sobre este tema tan delicado. A usted, que ahora mismo nos acompaña desde casa, les recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde el estudio número 1 de Telecristal. Tenemos un número de teléfono fijo disponible, es el 2445-3447. Ahí lo tiene en pantalla, puede comunicarse con nuestro equipo y formular la pregunta que usted desee sobre este tema. Nos vamos a este contacto exteriores y enseguida estamos de vuelta. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la vulvovaginitis premenárquica. Acompáñennos. ¿Ha escuchado hablar usted de los oxiuros? Sí. Sí, como no, un parasitismo intestinal, desde los niños más pequeñitos hasta los adultos. Parásito que hace tremendo daño al organismo. Deben de tratarse a tiempo porque tienen consecuencias. ¿Cree que son la causa de la vulvovaginitis premenárquica? Bueno, puede ser que sí. Yo pienso que sí. Puede ser, ¿eh? No me parece, pero bueno, siempre hay que extremar las medidas de precaución y mucha higiene, por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Conoce cómo se trata esta infección? No. Por lo menos el oxiuro ese sí sé que debe de hacerse el tratamiento a los niños con piperacina. Existen tratamientos para ello. La medicina está bien capacitada para efectuar estos tratamientos, independientemente de que existen a veces plantas medicinales que nos pueden ayudar a resolver estos problemas. El lavado frecuente de las manos, el uso de antisépticos con agua, sustancias alcohólicas para desinfectar las manos, lavar bien las verduras, los vegetales. ¿Cree que cuando en casa hay una niña que tiene este tipo de infecciones debe atenderse a toda la familia porque existe el riesgo de contagio? Sí, cómo no. Es un parasitismo contagioso por contacto de cercanía de parientes o familiares. Hervir y lavar la ropa de cama, todo lo que sea aseo personal. Porque se transmite en el asiento donde se vaya a sentar. Si no tienen el cuidado de tener una toalla para esa niña nada más,
ahí mismo va transmitiéndose. No puede ser que se dé tratamiento a uno cuando en definitiva el uso de por ejemplo, las sábanas, el baño, el aseo, todo lo que se haga, eso está ahí. Y entonces yo pienso que limpiando a toda la familia se resuelve mejor el problema. No es que exista riesgo, pero sí, por ejemplo, cuando hay un bebé que comparte lo que es la cama y demás con demás familiares, sí se pega. Estas son las opiniones que tengo por el momento. Yo solicito un segundo contacto para abundar un poco más desde exteriores. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlos, por este contacto. La semana pasada nos quedaba pendiente este tema precisamente que estaban reflejando los holguineros y las holguineras en estas entrevistas. El tema de los oxiuros y su relación con la vulvovaginitis premenárquica. Vamos a aclarar esto, doctora. ¿Qué son los oxiuros y qué relación guardan con la enfermedad? Bien, asimismo ya nos centramos un poco en ese tema que ha sido lo que motivó nuestra llegada a este programa. Y empezaríamos diciendo que el oxiuro es la afección más frecuente, o sea, la causa más frecuente de las vulvovaginitis en las menores de 10 años, pero puede existir en cualquiera. Para que me puedan entender, yo siempre les digo, aunque las lombricillas las vean blanquitas, bueno, pues vienen ¿de dónde? Del ano, ¿verdad? De todo el tracto intestinal y por tanto vienen cargadas de muchas bacterias que son verdaderamente muy agresivas en la vagina y por esa razón, entonces simplemente provocan un estado de inflamación, de irritación vulvovaginal que como respuesta tiene un aumento de las secreciones. Ahora, ¿quién es el oxiuro? Yo escuchaba las opiniones de nuestras holguineras y holguineros y decían muchísimas cosas que están claras y otras que, bueno, estamos aquí para ello. Bueno, lo primero es partir de que es así. Cuando hay una infección, debe ser tratada toda la familia. Y vamos a empezar a hablar de por qué. El oxiuro tiene una capacidad porque, como parásito al fin, él quiere subsistir en el ambiente y, por tanto, como nosotros somos sus únicos hospederos, él busca los horarios. Por eso tiene un ritmo circadiano. Y vamos a entender ahora, vamos a ver de qué estamos hablando. En primer lugar, cuando usted tiene oxiuro, las hembras van a poner los huevos que entran por la boca. O sea, cuando nosotros tocamos algo que tiene huevos de oxiuro, ya sea un alimento, como bien dijeron, no bien lavado, pueden ser las ropas, pero puede ser simplemente lo más frecuente, que es el autorrascado. O sea, se rasca el ano y tiene una autoinfección. Y lo hace justamente para mantener su ciclo de vida. Esa lombricilla, ¿bien? Ahora, esos huevos cuando llegan a la boca, en 4 o 6 horas ya están degradados y se están haciendo larvas en el intestino delgado. Y pasan alrededor de 2 a 4 semanas que se hacen completamente adultos y ya están listos para parearse. Una vez que se fecundan, ya están en el colon. Una vez que se fecundan, ellos van a poner los huevos en el ano. ¿Y por qué? Bueno, porque adentro no tenemos oxígeno y eso le gusta, o sea, necesitan para que esos huevos estén óptimos, bueno, pues necesitan del oxígeno, número 1. Y lo número 2 es que necesitan una zona que esté cálida y húmeda. Por tanto, todas las condiciones la tiene el ano. ¿Y qué hace para ello? Espera el horario del sueño. Por eso es que hay tanta irritación nocturna. Y a veces la sintomatología que tiene la nena es que no duerme bien. Y es que tiene un prurito anal importante. Y la razón por la que están preocupados es esa. Y no se han puesto a observar que hay un rascado anal. Entonces, en la noche bajan esos oxiuros, ponen los huevos en las márgenes del ano y vuelve nuevamente el ciclo, usted se rasca y vuelve otra vez a entrar. De modo que, conociendo este ciclo, que he querido traérselo y explicárselo, justamente porque si no, no podemos tratarlo. Entonces, lo primero es que hay que entender que
este huevo puede estar en cualquier superficie y dura de 2 a 3 semanas en el medio ambiente. Listo para que cualquiera lo lleve en la mano. De modo que una princesa en los juguetes, si tiene oxiuro, los juguetes tienen huevos. En la cama donde duerme la princesa caen los huevos, porque alrededor, cada hembrita pone alrededor de 15.000 huevos. Entonces, si no logramos hacer una limpieza adecuada de todos estos elementos, lamentablemente comienza la reinfección. Y por eso le llaman el parásito familiar, porque todas las personas en la casa que conviven, pues ya generalmente tienen un contacto de alguna manera con estos huevos. De modo que en primer lugar, y ya estamos hablando un poco de estas orientaciones que hay que tener antes de hablar de tratamiento como tal, vamos a buscar las medidas generales. Lo primero es, para que esto ocurra, evitarlo, a las princesas que tienen ese prurito anal hay que ponerle en las noches, como si fueran unos guantecillos, digamos unas medias, y en la mañana se los retiran, de manera tal que esos huevecillos no se queden en las uñas, porque lamentablemente el fenómeno mayor es que se quedan a nivel, o sea, en las uñas, y no siempre es porque están mal cortadas, porque a veces es porque se comen las uñas, o sea, están bien recortaditas, pero lamentablemente, si están los huevos, ella va, al estárselo comiendo, lo tiene en la boca y lamentablemente pues se va a reinfectar. Pero otras veces es porque simplemente no se cepillan las uñitas. Las uñitas a los niños hay que cepillárselas, aunque sea con un cepillito de diente. ¿Por qué? Porque tiene riesgo, sobre todo cuando tiene esta sintomatología. Si no, no logramos resolver esta situación, porque vuelve otra vez el ciclo. Nuevamente, o sea, una vez que se rasca y llega a la boca, es la misma historia que le hice con anterioridad. Entonces, se hace muy difícil eliminarlo en el tiempo. Entonces, lo primero es esos guantecillos. Lo segundo es la ropa de cama. Cuando hay oxiuro, hay que hervirla, porque solamente por encima de 60 grados muere ese huevo. De lo contrario, está ahí. Entonces, yo sé que no podemos siempre hervir, pero por lo menos hay que planchar la sábana en la mañana, cuando nos despertamos. Hay que tratar de que no duerman con los adultos, porque muchas veces la causa es que son los adultos los que lo tienen. Exactamente. Entonces, eso también es importante. Hay que lavar los juguetes y como ellos tienen como una sustancia pegajosa, que es el objetivo para ellos mantenerse, y por eso es que da tanto prurito, pues entonces hay que tratar de que el lavado de todos estos juguetes o cuando le pasamos la mano, o sea, limpiamos todas las superficies lisas, lo ideal sería con un poquito de agua de vinagre. ¿Por qué? Porque ese vinagre disminuye esa sustancia adherente que tiene y logra que deje de ser infeccioso, o sea, pierde la vitalidad ese huevo. Entonces, esas medidas son totalmente necesarias. Muchos me han preguntado si en las piscinas. A ver, le hemos dicho en otras ocasiones que las vulvovaginitis, todas ellas que se bañan a veces en piscinas, en tinas, las amiguitas de la casa, pueden tener el riesgo, pero no necesariamente por el oxiuro, porque el oxiuro no flota, el oxiuro se decanta. Y cuando está clorado, pues no tiene por qué, porque el cloro en proporciones normales en una piscina no permite que este huevo pues sea funcional, o sea, usted llegue a usted en condiciones óptimas. Entonces, estas medidas generales son importantes. Y bueno, entonces caemos en el tema del tratamiento como tal. Bueno, cuando estamos hablando de tratamiento, lo primero que tenemos que pensar es que después de todas estas medidas generales, que insisto, son el pilar fundamental, una higiene impecable en todos estos elementos. La profilaxis siempre es mejor que luego puedes tener que combatir la enfermedad. Claro, y eso es importantísimo lo que acabas de decir, la prevención. Pero una vez que ya se tiene, estas medidas generales son lo fundamental, porque el resto puede ayudar, y de hecho enseguida le estamos explicando. Pero si no logramos estas medidas de higiene, no rompemos el ciclo de vida
del oxiuro. Y por eso entonces se mantiene y se hace tanta resistencia y hay vulvovaginitis entonces resistentes o persistentes, y es porque simplemente no hemos logrado, a pesar del tratamiento, pues que el oxiuro salga del sistema digestivo de esta princesa. Ahora sí, Merita, vamos a hablar específicamente del tratamiento. Entonces, ¿de qué tratamiento estamos hablando? Bueno, en primer lugar, como bien mencionaba, están los medicamentos, que sí, perfecto. Perfectamente puede ser el albendazol, puede ser el mebendazol, puede ser la piperacina, pero como son niñas siempre les sugerimos que sean vistas por el pediatra. ¿Por qué? Porque simplemente necesitan una dosis por los kilos de peso. Y entonces deben de ir al pediatra o al médico de familia para que les haga el cálculo de la dosis. Generalmente se dan unas monodosis o máximo 3 días y se debe de repetir a los 14 días. Lo más importante es justamente repetir a los 14 días, justamente porque el ciclo que les había hablado, bien, solamente el tratamiento medicamentoso elimina el adulto. O sea, larvas y adultos, al huevo no. De modo que los huevos que ya estén dentro, justamente en 15 días volverán a ser adultos o larvas y bueno, por supuesto, habremos logrado que se rompa la cadena. Mientras tanto, si yo hago un ciclo y no lo repito a los 15 días, hay que pensar que puede perfectamente continuar con este proceso cuando lleguen al... Esto yo siempre les digo a las mamás, bueno, más o menos entre 1 mes y 2 meses es el periodo que demora un huevecillo en ser ya nuevamente, o sea, haberse sido adulto y ya ser otro huevo, ¿no? Entonces, eso es totalmente importante, que sepamos eso, porque eso no es de un día ni es de 2, pero sí en corto, ya les decía que en 4 a 6 horas ya está en nuestro organismo, haciendo todas las funciones. Entonces, ahora, vamos a hablar de medicina natural y tradicional. Y hablaban de algunos elementos cuando en algún momento le escuchaba. Lo más importante es la semilla de calabaza. Y yo siempre insisto, la semilla de calabaza, en primer lugar porque tiene, la semilla de calabaza tiene un elemento en sí que provoca que esa adherencia del huevo se pierda. Y por esa razón rompemos un poco el ciclo porque no está entrando nuevamente al sistema. Entonces, eso es ideal. O sea, primero que todo, la semilla de calabaza. El diente de ajo también, o sea, los ajos son antimicrobianos, pero en estas edades es muy complejo administrar un diente de ajo. A veces las mamás con un poquito de miel de Castilla, bueno, más bien, es tolerable, pero es importante que estamos hablando de edades menores de 8 años de edad y a veces cuesta un poquito de trabajo. Sí, claro. Administrar estas medicinas naturales y tradicionales. Ahora, muchos me hablan de la cucharada de aceite de coco. Mira, el aceite de coco perfectamente puede influir, pero yo en estas edades no lo recomiendo a tomar por el riesgo de diarreas que tienen. Pero sí les sugiero que lo apliquen en las márgenes del ano. ¿Por qué? Porque en las márgenes del ano va a evitar que ahí no se coloquen esos huevecillos. Y ya eso es favorable para los pacientes. Y no se nos puede quedar siempre la orientación hacia la nutrición. Hay que tratar de disminuir las dietas ricas en carbohidratos, en azúcares, porque realmente facilitan la multiplicación de todos estos microorganismos, estos no son microorganismos, de estos parásitos como tal. Y entonces no es recomendable. Eso siempre que lo podamos evitar, tampoco es saludable para otras esferas de la vida, pero sobre todo, en este caso, para la alimentación como nutriente de este parasitismo intestinal, pues también influye. Este es un tema amplísimo, doctora, sin lugar a dudas muy interesante. Yo le propongo ahora que hagamos otra pausa, volvemos a Exteriores con Giancarlos para conocer otras opiniones de los holguineros sobre este tema. Les recuerdo que seguimos completamente en vivo, tenemos el 2445-3447 habilitado en estudio. Comuníquese con nosotros y sigan la sintonía.
El saludo reiterado para ustedes en el estudio. Ya me encuentro nuevamente en exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con la vulvovaginitis premenárquica. Acompáñennos. ¿Ha escuchado algún tipo de mitos, de remedios caseros que ayuden a curar o por lo menos aliviar este tipo de síntomas de infecciones? Bueno, eso con la piperacina, el metronidazol que se pila bastante bien y se le unta ahí donde más o menos salen los parásitos, porque cuando ellos salen ya, como es amargo, no vuelven a salir. Las plantas que son amargas son muy efectivas para eso. Por ejemplo, lo que llamamos pimpinillo. El pimpinillo es muy bueno, pero también existen los óvulos de sábila, por ejemplo. ¿Y qué se hace con el pimpinillo? ¿La hoja, la fruta? Se hierve y se asea con esa hoja. Se hierve y se asea. Pero también se puede tomar, que es muy bueno para eso. Y la otra se hace, por ejemplo, con la sábila, se hacen... ¿Se pela la sábila en cuadritos? Se pela la sábila en cuadritos, se puede consumir así, pero también se hacen óvulos. ¿De sábila? De sábila, muy buenos. Hay personas que utilizan toques anales con violeta genciana, otras cosas, por ejemplo, tinturas de belladona o de guayaba. Son cosas que por lo general las personas más viejitas que yo acostumbran a recomendar, ¿no? ¿Cree que debería evitarse en estos casos el uso de vinagres o bicarbonatos? Bueno, el vinagre hace bien por una parte, pero por otra no, porque está la gastritis. Eso tiene sus cosas, porque el vinagre lleva un proceso y ese proceso puede no ser efectivo para esto. El bicarbonato también tiene otras propiedades que no todas se pueden emplear para este tipo de... Yo considero, para mi concepto, no me gusta. Dice que a veces el uso de bicarbonato propaga más la infección. Lo más aconsejable es ir primero al médico, hacer bien el tratamiento como lo indican y ya le digo, extremar las medidas de higiene. Existen fármacos que son para eso, ¿ves? Como el sulfaprin, el metronidazol, la piperacina, esas cosas así que son unas cosas que están avaladas por las farmacéuticas que se pueden usar. No trae problema. ¿Cree que los baños de asiento con manzanilla pueden ser beneficiosos? No sé, porque nunca lo he usado ni lo he oído decir. La manzanilla es bastante buena y saludable, sirve para muchas cosas. No me parece, pero bueno, todo lo que sea capaz la mamá o el familiar de acudir para resolver la situación porque es un poco molesta. Los baños de asiento pueden resolver, pero considero que no lo quita de un todo. Puede ayudar, pero considero que necesita hacerse un tratamiento más profundo. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias una vez más, Giancarlos. Muy curiosas estas opiniones de los holguineros que tienen esa sabiduría popular propia del cubano, sin lugar a dudas. Hemos estado recibiendo, doctora, muchas preguntas vía telefónica. Una de ellas nos las hace llegar una televidente que pregunta: ¿las violetas gencianas sirven como tratamiento casero para combatir el prurito? Bien, la violeta de genciana, lo ideal cuando se tiene es aplicarla en las márgenes del ano y evitará la transmisión del oxur hacia la vagina. Hemos hablado ahorita del tratamiento como tal para el oxur. Si nos circunscribimos un poco, porque escucho a las colegas, a mis holguineras lindas, con maravillosas ideas, pero bueno, sí dejarles claro. Algunas abuelitas pues envían los baños de asiento y de eso vamos a hablar al final, porque es el mito. Pero hablan de la sábila, de los óvulos, por favor. Primero, no son recomendadas. En niños mucho menos. Por supuesto. Bien, pero tampoco en la adulta. En la vagina no debe aplicarse la sábila. Dentro de la vagina no debe aplicarse la sábila. Vamos a partir de ahí. ¿Estás así categóricamente? Categóricamente. Entonces, no debe de aplicarse la sábila dentro de la vagina. Ahora,
sí estamos hablando de vulvovaginitis en general, porque como nos hemos derivado mucho a ese tema del oxiurase, entender que el oxiuro lo que lleva hacia allá generalmente es Escherichia coli y otras estreptococos, estas bacterias. O sea, que hay que tratar, cuando hay una vulvovaginitis, generalmente es por oxiuro, y hay que tratar el oxiuro en primer lugar, claro, con todas las medidas que hablamos, pero no se nos puede quedar que esta princesa tiene que resolver esta vulvovaginitis. Muchas veces, con una flora intacta, por eso insistimos tanto en que no se hacen para que esté intacta la flora, es capaz de resolverlo una vez que ya eliminó la causa que la llevó a esa infección. Pero muchas ocasiones requiere de tratamientos como por ejemplo sulfaprin, ampicillin, otros medicamentos, pero insisto, eso es el médico quien lo define. Claro. Y sí quería tocar, porque me ha llamado la atención que no lo han mencionado, tocaron el tema sábila y no tocaron, porque muchas veces vienen las mamás y me han llegado princesas que han llegado incluso con una dermatitis de contacto porque han utilizado el clotrimazol, o sea, cremas de ese tipo en las niñas. Y considero necesario que nuestra población conozca que, como dijimos con anterioridad, el pH, o sea, vaginal de estas princesas no es tan ácido. Por tanto, es muy raro que estas niñas tengan cándidas, hongo, al no ser que tenga alguna predisposición a la diabetes o que estén muy gorditas. Pero para lograr resolver esta situación, muchas veces sí se utiliza el vinagre. Por supuesto, lo que hay es que diluirlo. No, es una niña, a 1 litro de agua hervida, usted le puede aplicar aproximadamente unos 5 cc o máximo 10 cc, digamos, 2 cucharaditas de vinagre en 1 litro de agua, y con eso puede asear la niña cuando está en esta crisis. Y cuando hablamos de crema, si estamos hablando de que son las Escherichia coli y otras bacterias las que pueden estar ahí, pues el tratamiento local es con gentamicina, nunca utilizar clotrimazol. En primer lugar, es muy caliente y se irrita. Se utilizaría la gentamicina, pero siempre les sugiero que sea valorada por nosotros, por supuesto, por todas las cosas, porque hay que buscar cuál es la causa que la llevó. Claro, una vez que ya he sido evaluada, pues ya tenemos la opción. Y bueno, escuchaba en la población que hablaban del bicarbonato, que si empeora. Lo único que empeora el bicarbonato es cuando esta princesa tiene una vaginosis bacteriana, que generalmente el pH está elevado. Si yo incremento ese pH, pues entonces, por supuesto, si disminuyo esa cantidad de acidez porque le estoy poniendo bicarbonato, puedo empeorar ese estado de Gardnerella, por ejemplo. Pero el bicarbonato es muy bueno cuando las infecciones son por hongo, porque es muy ácido y contrarresta. Por eso es que es tan necesario que el médico le diga hacia dónde se debe direccionar. Claro que sí, doctora. Ha llegado ya el momento de que desentrañemos el mito de la tarde. El tiempo en televisión nunca nos alcanza para más. Ciertamente es un tema amplísimo y muy interesante. Ahora sí, ¿los baños de asiento con manzanilla curan o no curan la vulvovaginitis premenárquica? Vamos a decirle, definitivamente es falso. ¿Bien? Es un mito. Eso es un mito y no es aconsejable. Y mucho menos a las niñas, que los baños de asiento no son aconsejables justamente por la proximidad que tienen con el ano y que perfectamente pueden favorecer entonces la contaminación de otros microorganismos. Seguramente, Mérita, para resumir en sentido general, ¿qué recomendaciones finales podríamos darles a las madres y los padres que están en sintonía a esta hora con Mitos de la Salud para proteger toda la salud vaginal de sus niñas? Bueno, sobre todo la observación estricta de todos los movimientos, de las acciones, de los gestos que tienen nuestras princesas y, por supuesto, de observar su ropa interior, el olor, mientras no exista mal olor, mientras no exista un flujo, no necesariamente tenemos que pensar que existe una vulvovaginitis, pero existen muchas ocasiones, como ya les mencionamos anteriormente, que pudiera estar. Por eso la observación es fundamental, observación del olor y que no se nos quede siempre la confianza, que nuestras niñas tengan la confianza, porque a veces nosotros inhibimos
cuando una niña nos va a hacer una confesión de ese tipo y decimos que tiene confianza, que nos cuenta algunas cosas, pero si nosotros cuando abrimos los ojos, solamente ese lenguaje extraverbal de que cuando la niña nos va a decir algo de sus genitales, abrirle los ojos es justamente romper la cadena de la información que podría querernos dar. Y crear una barrera, seguro que sí, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Yo decía que el tema es amplísimo, nos quedan preguntas de nuestros televidentes por responder. Creo que vamos a tener que pensar quizás en una tercera parte. Sé que todavía queda mucho por decir. Gracias una vez más también a usted que nos ha acompañado en la sintonía. Si tiene dudas aún sobre este tema, si quiere repasar los puntos principales que tratamos en esta emisión de hoy o en la de la semana anterior, yo lo invito a que busque la lista de reproducción Mitos de la Salud en el canal de YouTube de Telecristal. Por supuesto, la invitación es para reencontrarnos dentro de 7 días y seguir desentrañando mitos de la salud. Buenas tardes.